Lucero y Manuel Mijares llevan más de 15 años separados, pero cada vez que vuelven a estar juntos, algo en el aire parece contradecir al calendario. Hubo una boda que México vio como un cuento, 2 hijos, una familia admirada y luego un divorcio que nadie esperaba. Sin embargo, entre miradas, canciones y silencios compartidos, muchos siguen preguntándose, ¿realmente terminó su historia? Hubo un tiempo en que Lucero y Manuel Mijares parecían representar algo más que una pareja famosa. Eran, para millones de personas, la imagen de un amor posible, elegante y luminoso. Ella, Lucero Ogasa León, nacida en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1969, había crecido frente a las cámaras. Desde niña apareció en programas infantiles de la televisión mexicana y poco a poco se convirtió en cantante, actriz, conductora, empresaria y en una de las figuras más queridas de América Latina. No era solo su talento, era su forma de estar, su sonrisa cercana, su disciplina, esa mezcla de dulzura y fortaleza que hizo que muchos la llamaran la novia de América. Sus canciones llegaron a ocupar lugares importantes en las listas latinas, incluso en Billboard en Estados Unidos. También brilló en el cine, con su primer papel protagónico en Coqueta, y más tarde en telenovelas que marcaron a varias generaciones. Manuel Mijares, por su parte, ya tenía un lugar sólido en la música. Su voz, cálida y serena, transmitía una emoción contenida, profunda, sin necesidad de exagerar. Cuando ambos se unieron, el público sintió que no estaba viendo solamente una boda, sino el comienzo de una historia destinada a permanecer. Aquella ceremonia fue llamada la Boda del Siglo en México y fue transmitida a nivel nacional. Millones de personas la vieron como si se tratara de un capítulo especial de la vida del país. Lucero y Mijares no solo se casaban ante sus familias, se casaban ante un público que los admiraba y que quería creer en ellos. Después vinieron los años de matrimonio, los proyectos, las apariciones compartidas y sobre todo sus 2 hijos, José Manuel y Lucero. La pareja se transformó en familia. Desde fuera todo parecía equilibrado, limpio, casi perfecto. Eran una imagen de estabilidad en un mundo artístico donde tantas historias suelen apagarse demasiado pronto. Pero incluso las historias más luminosas guardan zonas de silencio. No todo se ve en una entrevista, no todo se revela bajo las luces de un escenario. Y después de 14 años juntos, en 2011, Lucero y Manuel Mijares anunciaron su divorcio. La noticia sorprendió a México. ¿Cómo podía terminar una pareja que parecía tan firme? ¿Qué había ocurrido detrás de aquella imagen tan cuidada, tan querida, tan familiar? Ellos no respondieron con escándalos. No hubo guerra pública, ni reproches, ni titulares llenos de heridas. Eligieron una separación discreta, respetuosa, casi serena. Y tal vez por eso el misterio comenzó justo allí. Porque cuando 2 personas se separan sin destruirse, cuando dejan de ser esposos pero no dejan de respetarse, el público no sabe si está viendo un final o una nueva forma de continuar. Después del divorcio, muchos esperaban distancia. Era lo normal. Caminos separados, pocas apariciones juntos, palabras medidas y una frontera clara entre el pasado y el presente. Pero con Lucero y Manuel Mijares ocurrió algo distinto. Ellos no desaparecieron de la vida del otro. No se trataron como extraños. No convirtieron la separación en una herida pública. Al contrario, siguieron cerca. Siguieron hablando con respeto, compartiendo momentos familiares y criando juntos a sus hijos con una madurez poco común. José Manuel y Lucero crecieron en un ambiente que parecía protegido de la amargura. Sus padres habían dejado de ser pareja, sí, pero nunca dejaron de ser familia. Esa cercanía llamó la atención desde el principio, porque en el mundo del espectáculo, donde tantas rupturas terminan entre rumores, silencios incómodos y versiones cruzadas, ellos parecían haber encontrado otro camino. Un camino más tranquilo, más adulto, más difícil de explicar. ¿Era solo amistad? ¿Era cariño por los hijos? ¿O quedaba algo más, algo que no necesitaba nombre? Con el paso de los años, cada aparición juntos se convirtió en motivo de conversación. Una sonrisa, una broma, una mirada sostenida unos segundos más de lo esperado, todo era interpretado por los fanáticos como una señal. Y cuando llegaron los conciertos de Hasta que se nos hizo, esa sensación se volvió todavía más intensa. El título parecía hablar por todos. Como si el público hubiera esperado durante años volver a verlos juntos, no solo como artistas, sino como 2 personas unidas por una historia que nunca perdió del todo su calor. Sobre el escenario, Lucero y Mijares demostraban una complicidad difícil de fingir. Se escuchaban, se respondían, se acompañaban con una naturalidad que solo da el tiempo. No necesitaban grandes declaraciones, bastaba una canción, una pausa, una mirada. Bastaba ver cómo uno conocía el ritmo del otro, cómo sabían cuándo bromear, cuándo emocionarse, cuándo dejar que el silencio dijera más que las palabras.
Para muchos espectadores, aquello no parecía solamente un espectáculo musical, parecía una conversación pendiente. Mientras tanto, Lucero había iniciado una relación con el empresario Michel Curie, una relación que duró más de una década. Fue una etapa importante y discreta, como suele ser todo lo que ella permite ver de su vida privada. Sin embargo, incluso durante esos años, el vínculo con Mijares siguió presente. En la crianza de sus hijos, en los escenarios, en las entrevistas y en esa manera tan familiar de tratarse. Por eso, la pregunta nunca desapareció. ¿Puede una historia terminar legalmente y seguir viva emocionalmente? ¿Puede el amor dejar de ser matrimonio, pero conservar la ternura, la confianza y la memoria? Con Lucero y Mijares, muchos creen que sí, porque a veces el amor no vuelve, a veces simplemente nunca se fue del todo. Y entonces llegó un nuevo giro en la historia. Durante más de una década, Lucero compartió su vida sentimental con Michel Curie, un empresario discreto, alejado del escándalo, que pareció ofrecerle una etapa tranquila después de su divorcio. No fue una relación construida para la portada diaria ni para el comentario fácil. Fue más bien una compañía silenciosa, sostenida en medio de agendas llenas, viajes, conciertos y compromisos. Lucero siempre ha sabido proteger su intimidad. Desde niña aprendió que la fama puede iluminar, pero también puede invadir. Por eso, aunque es una de las artistas más reconocidas de México, pocas veces entrega al público más de lo necesario. Aparece cuando debe aparecer, sonríe cuando quiere sonreír, habla con elegancia, pero rara vez abre completamente la puerta de su vida privada. Mientras su relación con Michel Curie seguía adelante, Manuel Mijares permanecía en otro lugar de su vida. No como pareja, no como esposo, pero sí como presencia constante. Padre de sus hijos, compañero de escenario, cómplice de recuerdos, testigo de una parte de su historia que nadie más podría ocupar. Porque hay personas que no se reemplazan, aunque la vida avance. Durante esos años, muchos intentaron entender la dinámica. Lucero podía tener una relación estable, y aún así, cada vez que aparecía junto a Mijares, el público volvía a mirar con otros ojos. No era una falta de respeto hacia su presente, era la fuerza de una memoria colectiva. México los había visto casarse, crecer, formar una familia y separarse sin rencor. Y cuando dos personas logran todo eso sin romper el hilo de la ternura, la imaginación popular nunca se queda quieta. En 2023, cuando Lucero y Michel Curie anunciaron su separación, la historia volvió a encenderse. La explicación fue sencilla. El ritmo de trabajo, las distancias, las responsabilidades. Nada dramático, nada oscuro, nada que alimentara una guerra. Pero para los fanáticos, aquel final tuvo un efecto inmediato. Si Lucero ya no estaba con Michel, entonces la vieja pregunta regresaba con más fuerza. ¿Habría espacio para Mijares? Las redes sociales hicieron lo suyo. Comentarios, videos, escenas de conciertos, fragmentos de entrevistas. Cada gesto fue revisado como si escondiera una respuesta. Una mirada durante una canción podía convertirse en prueba, una risa compartida, en promesa, una frase amable, en señal de reconciliación. Y aunque ambos insistían en que eran amigos, familia y compañeros de trabajo, el público seguía escuchando otra música debajo de sus palabras. ¿Era esperanza? Tal vez. ¿Era nostalgia? También. Porque Lucero y Mijares no representan solamente a dos celebridades, representan una época, una forma de creer en el amor, una imagen que muchas personas guardaron en su memoria como se guarda una fotografía antigua, con cuidado, con cariño, con una pequeña resistencia a dejarla ir. Pero la realidad, como tantas veces, era más compleja. Lo que ambos tenían parecía más profundo que una simple reconciliación mediática. Una confianza atravesada por matrimonio, hijos, separación, escenarios y silencio. Y quizá eso fue lo que más confundió a todos, porque no actuaban como exes distantes, pero tampoco como una pareja que anunciaba su regreso. Se movían en un territorio intermedio, delicado, casi imposible de definir. A partir de entonces, cada encuentro entre Lucero y Manuel Mijares comenzó a sentirse como una escena cargada de doble lectura. Sobre el escenario, la música hacía visible aquello que las entrevistas intentaban ordenar con palabras. Ellos decían amistad, decían respeto, decían somos familia. Y tal vez era cierto, pero el público veía algo más. Una confianza que no se improvisa, una calidez que no se ensaya, una manera de mirarse que parecía venir de una historia todavía encendida por dentro. En los conciertos de Hasta que se nos hizo, esa sensación alcanzó su punto más alto. No se trataba solo de escuchar dos voces conocidas, era ver a dos personas que habían compartido vida, hijos, triunfos, despedidas y años de transformación, cantando frente a miles como si el tiempo no hubiera borrado nada esencial. Había bromas, ternura, complicidad. Había momentos en que una canción parecía hablar más de lo que ellos mismos querían admitir.
Y ahí nacía la pregunta que tantos fanáticos repetían. ¿Cómo puede una pareja divorciada conservar tanta química? Lucero y Mijares son artistas con décadas de experiencia. Saben dominar un escenario, emocionar y jugar con la expectativa del público. Pero hay cosas que la técnica no fabrica. La técnica puede enseñar cuándo mirar a la cámara. No enseña cómo mirar a alguien que conoce tus silencios. Algunos rumores fueron más lejos. En ciertos espacios del entretenimiento mexicano, se llegó a sugerir que aquella separación pudo haber tenido también un componente estratégico de imagen, una forma de reorganizar sus vidas públicas sin romper del todo el vínculo privado. Nada de eso fue confirmado por ellos, por eso debe mirarse como lo que es: rumor, interpretación, lectura de terceros. Pero el simple hecho de que esa versión circulara revela algo importante. Para mucha gente, el divorcio nunca pareció una ruptura absoluta. Lucero siempre ha sido una mujer difícil de descifrar para quienes buscan escándalo. Su carrera ha durado décadas porque ha sabido combinar talento con inteligencia. Ha brillado en la música, en el cine y en la televisión. Ha sido protagonista de telenovelas, conductora, cantante de baladas y rancheras. Ha conservado una base de admiradores fieles porque no se ha construido solo sobre la moda, sino sobre permanencia. Mijares, por su parte, conserva una imagen de serenidad. Su lugar en la música latina está sostenido por una voz reconocible y una trayectoria firme. Cuando aparece junto a Lucero, no parece alguien intentando recuperar el pasado, parece alguien que sabe exactamente qué lugar ocupa en esa historia. Y tal vez eso es lo que más conmueve. No hay ansiedad, no hay presión, no hay espectáculo forzado. Hay calma. Los hijos de ambos también son parte esencial de esta lectura. José Manuel y Lucero crecieron viendo a sus padres colaborar, respetarse y acompañarse. En una industria donde muchas separaciones dejan grietas visibles, ellos mostraron una familia reorganizada, no destruida. Por eso la posibilidad de un regreso sigue flotando, aunque ellos la nieguen una y otra vez. No porque hayan prometido algo, no porque hayan dado una señal definitiva, sino porque hay historias que el público no quiere cerrar. Y cuando están juntos, incluso quienes intentan ser racionales terminan preguntándose, ¿y si el final nunca fue un final? Después de la separación con Michelle Curie, Lucero pareció entrar en una etapa distinta. No una etapa de vacío, sino de silencio. Y en un artista como ella, el silencio nunca pasa inadvertido. Porque Lucero no necesita explicar cada paso para que el público lo observe. Su manera de aparecer, de callar, de sonreír y de elegir sus palabras siempre ha sido parte de su misterio. Desde 2023, casi no se le ha conocido públicamente una nueva relación sentimental, y ese detalle, para muchos fanáticos, fue suficiente para volver a encender la esperanza. No porque Lucero hubiera insinuado algo, no porque Mijares hubiera prometido nada, sino porque, en el imaginario del público, la ausencia de un nuevo amor dejaba espacio para la vieja historia. Y esa vieja historia tenía un nombre: Manuel Mijares. Cada entrevista conjunta volvió a convertirse en terreno de interpretación. Cuando les preguntaban si podían regresar, ambos respondían con naturalidad que no. Decían que eran amigos, compañeros, padres de sus hijos, socios en el escenario. Lo decían con calma, sin molestia, casi con ternura. Pero cuanto más lo aclaraban, más parecía crecer la duda entre quienes los miraban. Porque la gente no solo escucha las palabras, la gente observa los gestos, observa una risa que llega demasiado fácil, observa una mirada que no necesita buscar confianza porque ya la tiene. Observa la forma en que Mijares acompaña a Lucero sin competir con ella y la forma en que Lucero lo mira como quien conoce perfectamente la historia que hay detrás de cada broma. Ahí está quizá la clave de todo. Lucero y Mijares no se comportan como dos personas que necesitan demostrar algo. No parecen actuar para convencer. No parecen forzar cercanía para vender boletos. Su vínculo tiene una naturalidad que desconcierta precisamente porque no pide permiso. Está ahí, simplemente está. Y cuando algo está ahí durante tantos años, el público empieza a preguntarse si alguna vez se fue. Algunos dicen que tal vez nunca dejaron de quererse. Otros prefieren pensar que su amor se transformó en una amistad profunda, más madura, más tranquila, menos exigente. Hay quienes creen que aprendieron a estar juntos de otra manera, sin matrimonio, sin convivencia diaria, sin promesas públicas, pero con una lealtad que resistió más que muchas parejas aparentemente perfectas. Y tal vez esa idea sea la más poderosa. No que Lucero y Mijares vayan a volver mañana, no que estén escondiendo una relación secreta, sino que encontraron una forma de permanecer, una forma que no cabe fácilmente en las categorías habituales. Ya no son esposos, pero tampoco son desconocidos. Ya no son pareja, pero siguen siendo historia. Ya no comparten una casa,
pero comparten una memoria que nadie puede borrar. Lucero, además, sabe moverse con inteligencia dentro del mundo del espectáculo. Durante décadas ha mantenido su magnetismo en la música y en la televisión. Fue niña estrella, protagonista, cantante, figura familiar, la novia de América, y más tarde una mujer dueña de su imagen. Ha sabido envejecer frente al público sin perder frescura, sin perder elegancia, sin perder esa luz que la vuelve cercana. Mijares también ha conservado su lugar. Su carrera musical sigue firme, apoyada en una voz que no necesita perseguir modas para ser reconocida. Juntos, sobre el escenario, parecen representar algo poco común. Dos trayectorias que se cruzaron, se separaron y volvieron a encontrarse sin convertir el pasado en ruina. Por eso, cada aparición de ambos tiene un peso emocional distinto. No es solo nostalgia. Es la sensación de estar frente a una verdad humana. Algunas relaciones no terminan cuando termina el matrimonio. Algunas personas dejan de ser pareja, pero siguen siendo hogar de alguna manera. Y quizá por eso, después de 15 años, Lucero y Mijares siguen provocando la misma pregunta. No la pregunta del escándalo, no la pregunta del chisme, sino una más íntima, más sencilla, más difícil de responder. ¿Qué nombre se le da a un amor que cambia de forma pero no desaparece? Con el paso del tiempo, la historia de Lucero y Manuel Mijares dejó de ser solamente una historia de amor y divorcio. Se convirtió en una especie de espejo, un espejo donde muchas personas miran sus propias despedidas, sus propias reconciliaciones imposibles, sus propios afectos que no murieron, aunque la vida los obligara a cambiar de lugar. Tal vez por eso el público insiste tanto, porque no está mirando únicamente a dos cantantes famosos. Está mirando la posibilidad de que un final no tenga que ser cruel. Está mirando la idea de que dos personas pueden haberse amado profundamente, pueden haber formado una familia, pueden haber firmado un divorcio y aún así conservar una ternura limpia, visible, casi luminosa. Eso no es frecuente, y lo que no es frecuente, conmueve. En el caso de Lucero y Mijares, la admiración crece porque nunca usaron su separación como espectáculo. No hicieron del dolor una campaña, no transformaron la intimidad en mercancía. Se separaron, sí, pero lo hicieron con una elegancia que el público todavía recuerda. Y después, en lugar de desaparecer, eligieron construir una nueva forma de relación. Esa nueva forma tuvo como centro a sus hijos. José Manuel y Lucero crecieron con una imagen muy distinta a la que tantas veces se ve después de un divorcio. Padres que podían estar juntos en momentos importantes, hablarse con respeto, compartir escenarios y mostrar que la familia no siempre se rompe, a veces se reorganiza. Y ahí aparece otra parte de la verdad. Quizá el lazo más fuerte entre Lucero y Mijares ya no es el romance, sino la historia compartida. Una historia hecha de años, de escenarios, de canciones, de crianza, de decisiones difíciles y de una confianza que sobrevivió al cambio. Hay vínculos que el tiempo desgasta, pero hay otros que el tiempo vuelve más serenos, más amplios, más difíciles de definir. Cuando ellos cantan juntos, esa historia se vuelve visible. El público no necesita conocer todos los detalles privados para sentir que hay algo real. Una complicidad antigua, un respeto que no parece aprendido para la cámara. Una manera de cuidarse en escena que tiene más de memoria que de estrategia. Por eso, aunque ambos hayan negado muchas veces una reconciliación amorosa, la ilusión sigue viva. No porque el público no les crea, sino porque el corazón suele interpretar de otra manera. La razón escucha, somos amigos, pero la emoción responde. Se miran como si todavía hubiera algo. Y entre esas dos lecturas vive el misterio. También hay que decirlo con claridad. Lucero y Mijares no necesitan volver como pareja para que su historia sea especial. A veces el deseo del público de verlos juntos revela más sobre nosotros que sobre ellos. Queremos finales felices, queremos que el amor vencido por el tiempo regrese. Queremos creer que ciertas personas están destinadas a encontrarse una y otra vez. Pero la belleza de esta historia quizá está precisamente en que no ofrece una respuesta fácil. No hay anuncio definitivo, no hay confesión secreta. No hay escena final con música de fondo y una promesa de regreso. Lo que hay es algo más sutil. Dos personas que encontraron paz después del adiós. Y eso, en cierto modo, también es amor. No el amor joven que necesita declararse a cada instante. No el amor de los titulares ni de las portadas, sino un amor transformado, maduro, silencioso. Un amor que tal vez ya no pide convivencia, pero sí presencia. Que ya no exige pertenencia, pero conserva cuidado. Que ya no se llama matrimonio, pero sigue teniendo memoria de hogar.